Muy buenos días, soy Juan Pablo Espinosa Carreón, médico residente del segundo año de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema que hoy día vamos a tocar está enmarcado dentro del curso de telesalud y es el tema de priapismo, un tema muy importante dirigido a personal de la salud, ya que es un tema que generalmente no es tan frecuente, pero que sí sus consecuencias y su tratamiento no adecuado y oportuno va a generar secuelas psicológicas y va a alterar bastante la dinámica sexual del paciente afectado. ¿Qué nosotros podemos mencionar, decir, entender en relación a la definición de lo que es el priapismo? ¿Qué va a ser la tumescencia penánea dolorosa? Es importante remarcar, dolorosa y que tiene un tiempo mayor de 4 horas, que va a permanecer después de la que la persona ha tenido su relación sexual y esta va a ocurrir estando o no el paciente con un estímulo sexual adecuado y teniendo o no una eyaculación. Como tenemos que más o menos aclararlo bien, esta patología va a afectar a los cuerpos cavernosos y no va a afectar al tejido esponjoso y al glande. Tenemos que tener en cuenta que esta es una emergencia. ¿Por qué? Porque requiere una resolución rápida. En este caso, la que es venoclusiva o isquémica. Cuando nosotros ya, al haber mencionado de que el tiempo de atención tiene que ser dentro de las 6 horas, es porque ya se va a producir un daño irreversible en lo que corresponde a la musculatura lisa de los cuerpos cavernosos. Y esto es lo que nosotros tenemos que de todas maneras evitar. Para recordar un poco en relación a anatomía algo sucinto, es que, como ya había mencionado, son los cuerpos cavernosos los que reciben el flujo sanguíneo durante la erección y que al término del mismo, a través de la vena dorsal, es que se hace el drenaje. Pero cuando hay una oclusión, en la sangre se empieza a acumular y simplemente ya no tiene ese retorno. Y es lo que va a generar el dolor y lo que va a generar los cambios degenerativos. En cuanto a la etiología, ¿qué nosotros podemos mencionar en cuanto a la etiología? Que la causa primaria idiopática va a ser realmente muy rara. Lo que sí nosotros vamos a observar es que las causas secundarias van a ser generalmente las más comunes. Como por ejemplo, tendríamos que mencionar en relación a las causas secundarias tres tipos de grupos principales: las hematológicas, las traumáticas o quirúrgicas y las neoplásicas. Por ejemplo, en las hematológicas mencionar las leucemias, las talasemias y lo más importante, la anemia de células falciformes. Dentro de las traumáticas, que el paciente tenga un traumatismo peniano, un traumatismo perineal, algunas lesiones pélvicas o lesiones de médula espinal. Cuando nosotros hablamos de neoplasias, nos vamos a referir a que puede haber metástasis, a un tipo de cáncer de próstata, cáncer de vejiga, y esto nos puede generar el priapismo. Muy bien. Aquí algo importante que tenemos que nosotros resaltar es que vamos a tener dos tipos de priapismo, el que va a ser el de bajo flujo y alto flujo. Entonces vamos a explicar un poquito más en cuanto a la fisiopatología del bajo flujo para ya pasar a lo que es los tratamientos. Como ya había mencionado, cuando normalmente hay la relajación del músculo liso cavernoso, es que va a haber una compresión a nivel de las venas de las arterias, la cual esta va a ser la que genera la activación persistente del mecanismo corporoveno oclusivo, lo cual va a causar la obstrucción al flujo de la salida y se va a acumular. Entonces, al no haber nueva entrada de sangre arterial, es que el paciente va a empezar a presentar, como ya habíamos mencionado, el dolor, que es lo más característico, y obviamente al no haber una buena irrigación es que va a presentar hipoxia junto con acidosis, que es la que nosotros vamos a encontrar en el examen de gases arteriales, lo cual va a conllevar a una necrosis tisular, que es lo que habíamos mencionado, la cual ya es irreversible. Y en este caso el paciente simplemente ya no va a tener otras alternativas. Cuando nosotros hablamos del priapismo de alto flujo, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que previamente ha habido un traumatismo perineal, un traumatismo peniano, lo cual va a generar una laceración de la arteria cavernosa y esta va a generar un gran flujo arterial de entrada, lo cual va a hacer que la escasa relajación que podamos presentar de músculo liso no va a generar la activación del mecanismo veno-oclusivo y va a haber una gran entrada y una gran salida, como acá lo menciona, de sangre. Entonces el paciente no va a presentar dolor, que es lo característico, y no va a haber una isquemia.
¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Porque ya había mencionado que tenemos solamente los dos tipos, veno-oclusivo y arterial. El veno-oclusivo, como ya lo había mencionado, que es el isquémico y es de bajo flujo, y el arterial, que es de un alto flujo y es no isquémico. Como ya había explicado, en el primero tenemos que tener en cuenta que haber una obstrucción bien clara al flujo de salida, y en el de alto flujo va a haber una laceración arterial que crea esta fístula, que permite la circulación constante de sangre. En cuanto a la frecuencia, como ya también podemos entender, el veno-oclusivo tiene una frecuencia mucho más alta y generalmente es de etiología más variada, hematológico, por fármacos, neoplásico. El arterial generalmente va a tener una etiología traumática. ¿Por qué? Porque es una fístula que está generando. En cuanto a la clínica, como ya había mencionado, lo más importante es que en el veno-oclusivo va a haber un dolor marcado y una dureza peniana persistente. En cambio, en el arterial, el dolor no es mucho menos intenso y la consistencia del pene va a ser mucho más elástica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en la gasometría del bajo flujo, de todas maneras vamos a presentar una acidosis, que es lo característico. Y en el arterial, generalmente esas características de los gases arteriales van a ser iguales que lo que podemos encontrar en sangre, justamente por la fístula que permite la circulación. Que nosotros también podemos hacer en cuanto al diagnóstico, es que en relación al Doppler no va a haber un incremento de flujo arterial, porque no hay una fístula. En cambio, en el alto flujo sí va a haber este incremento en cuanto a lo que es el flujo arterial. ¿Qué más nosotros también podemos mencionar? Que en relación al tratamiento, que es lo más importante, porque también se pueden hacer carbonografías, arteriografías, gamografías, pero eso en la práctica de la emergencia no es tan común de realizar. Pero sí, el Doppler, que de todas maneras hay en casi todos los hospitales, que nos va a ayudar a ver en relación al flujo. ¿Qué tenemos que mencionar? Que el tratamiento en el que es de bajo flujo isquémico es urgente porque tenemos que hacer que la sangre que se ha quedado sin estancada pueda salir. Y si tuviéramos ya un diagnóstico confirmado de una fístula, en este caso un priapismo de alto flujo, el tratamiento puede ser diferido. Muy bien. Tenemos que de todas maneras nosotros cuando hacemos la evaluación de cada paciente tenemos que enfocarnos qué antecedentes tiene, consumidor de drogas o no consumidor de drogas, algún traumatismo anterior, si es que es algo que ya ha presentado antes o es la primera vez que se está pasando, si ha tenido un traumatismo reciente o no. Y en cuanto al examen físico, tenemos que hacer un examen físico adecuado, enfocado en lo que son los genitales, para nosotros poder saber el grado de rigidez, el nivel de afectación en cuanto a la sensibilidad, ver si es que tenemos que tanto el glande y el cuerpo esponjoso se pudieran ver afectados de alguna forma. Y recordar, como ya lo había mencionado, que dentro de las 6 horas de diagnóstico del priapismo, nosotros tenemos que dar una solución. En este caso, la solución enfocada al priapismo de bajo flujo isquémico veno-oclusivo. Porque si no damos una resolución pronta, presentamos daño celular, la cual va a conllevar a una disfunción eréctil en casi el 60% de todos los pacientitos. Entonces, ya para enfocarnos bien en cuanto a los flujos que nosotros vamos a obtener, tenemos que primero ver si tenemos un priapismo, hacer la diferenciación. Si es que es no isquémico, isquémico, como ya había explicado con la gasometría, con el ecodoppler, para poder saber si es un isquémico. Ya sabemos que podemos hacer algo selectivo, algo que puede ser diferido y no hay ningún problema para el paciente. Si es que es el isquémico, el que es urgente, tenemos que diferenciar si es que hay una anemia de células falciformes o no, para en base a eso derivar el tratamiento. Si es que es por una anemia de células falciformes, hidratación, analgésicos, oxigenación y realizar transfusiones. Si es que es uno de no células falciformes, que es el más común, tenemos que empezar inmediatamente a hacer la detumescencia. En este caso, que va a iniciar siendo una farmacológica y luego puede terminar siendo una aspirativa, pero siempre aplicando anestesia local de primera instancia. Y en base a eso nosotros tenemos que valorar la resolución. Va a ser una resolución completa, parcial
o simplemente no tenemos resolución. Cuando tenemos una resolución completa, genial, vamos a poder dar un manejo del dolor, dar unas par de indicaciones y hacer un seguimiento. Cuando la resolución es parcial, tenemos que hospitalizarlo, hacer un examen físico constante para valorar cómo va la rigidez de la erección, hacer exámenes de sangre, y cuando no logramos una resolución clara, tenemos que ya operar, hacer un shunt para hacer que el flujo permanezca. Muy bien, en cuanto a las técnicas que tenemos nosotros para hacer la técnica o el tratamiento del veno oclusivo, tenemos que el primero es el aspiración e irrigación, el cual es el más rápido. ¿Por qué? Porque como vemos acá en la imagen, vamos a poder nosotros con una aguja en horas 2 y 3 en relación a los cuerpos cavernosos empezar a hacer la extracción de sangre, y luego hacer una irrigación con suelo fisiológico tantas veces como sean necesarias hasta que nosotros notemos que hay una mejoría en cuanto a la rigidez de la erección. Que nosotros también podemos hacer, aparte de la irrigación aspiración, es que podemos hacer la instilación de agentes intracavernosos. Generalmente la etilefrina, fenilefrina, que van a ser diluidos, en este caso una ampolla en, en 100 mililitros de cloruro, los cuales vamos a constantemente estar instilando para que logremos la detumescencia del pene. Y cuando no logramos, como ya había mencionado, una resolución completa de, de este priapismo, es que ya tenemos que hacer unas derivaciones quirúrgicas. En este caso, cuando ya vemos que no hay respuesta al paciente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es los desvíos o shunts para que podamos tener mejores tasas de reoxigenación de la sangre y de esta forma evitar la fibrosis, la hipoxia y el daño tisular. Acá vemos una imagen de una derivación caverno esponjosa, en la cual ya vemos como directamente a través del glande van haciendo la cirugía. En este caso, la que habíamos mencionado es el shunt de Winter, que es la imagen anterior en la cual vemos que hay una fístula que se va a crear entre el glande y el cuerpo cavernoso, y esta tiene una tasa de éxito entre el 50 al 65%. Esta generalmente es en sala de operaciones con anestesia raquídea, o si es que no hubiera, también puede ser con anestesia local bien infiltrado para que el paciente no presente mucho dolor. De todas maneras, puede, como todo procedimiento médico, tener complicaciones. Puede haber infecciones, puede haber abscesos, puede haber hematomas y obviamente la disfunción eréctil. Lo que necesitamos es simplemente la anestesia y, en este caso, hojas de bisturí número 11 para hacer las incisiones a ambos lados del pene para hacer el shunt. Cuando nosotros lo vemos que no logramos una adecuada resolución con la primera técnica, con el shunt de Winter, es que pasamos a la siguiente cirugía, en la cual ya hacemos nosotros una incisión mucho más grande, mucho más larga a nivel del glande, casi de 1 centímetro, para esta forma poder lograr la creación del shunt y, en este caso, tener una mejor respuesta. También tenemos el shunt de Burnett, en el cual es muy parecido, pero hacemos toda la incisión a nivel de, en este caso, del glande. Cuando ya vemos que ambas técnicas no funcionan, lo que nos queda al final es hacer una derivación safeno-cavernosa, que en este caso es la técnica de Greyhack, en la cual vamos a hacer a través de unos cortes una comunicación para lograr, en este caso, que el flujo sanguíneo continúe y de esta forma lograr la tumescencia del pene. En este caso hacemos una anastomosis distal de una vena y anastomosis proximal, en este caso el cuerpo cavernoso. Muy bien. ¿Qué nosotros tenemos que tener en cuenta? De que algo que es muy importante es que cuando ya nosotros no logramos a tiempo la resolución del priapismo, este paciente va a quedar con una disfunción eréctil, y lo más seguro es de que el paciente vaya a requerir el uso de prótesis penianas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es parte de la sexualidad humana el querer tener relaciones sexuales. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Que a más temprano nosotros podamos al paciente explicarle de que al fallar su priapismo va a requerir el uso de prótesis, es que el paciente más pronto va a poder tener una evaluación psicológica y va a poder estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque también sabemos que las prótesis penianas pueden, al colocarse, también tener fallas. Y en este caso, el paciente debe estar preparado para eso. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener o vamos a considerar
el uso, la colocación de la prótesis peniana. Cuando vemos, pues obviamente que ya fracasó, y ya lo acabo de decir, la aspiración, la inyección con los fármacos, fracasó la derivación tanto de Shunt de Winter como Shunt de Algarve, y que el tiempo de isquemia es mayor a 36 horas. Muy bien. Que es importante recalcar de todas maneras para englobar y en este caso dar a entender cuál es la complicación más severa o qué es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando tenemos un paciente que va a fracasar en cuanto a que es el tratamiento de priapismo, es que el paciente va a tener una disfunción sexual. Eso quiere decir que va a haber menos erecciones, puede hacer que el priapismo pueda volverse a presentar, que va a ser en un 50% de todos los casos de los priapismos. Tenemos que tener en cuenta que va a estar asociado, como habíamos visto en un comienzo, en cuanto a la anemia de células falciformes, y que en este caso hasta un 70% ya va a llegar a presentar una disfunción total, siendo estos ya los candidatos para una prótesis peniana lo más pronto posible. Muchas gracias, espero que de todas maneras el tema les haya servido bastante. Es un tema enfocado a profesionales de la salud, quienes son los que van a de primera línea tratar y ver estos casos de priapismo. Muchas gracias, espero que todas las dudas hayan quedado resueltas y nos veremos en otra oportunidad.